Análisis electoral. Un diálogo práctico para conocer al candidato y sus propuestas con Edison Casañas. Aquí en Radio Huancavilca. Análisis electoral. Bienvenidos. Para todos nuestros amigos, iniciando la semana de análisis electoral. Hoy es lunes 11 de enero, año 2021. Temperatura fuerte en la ciudad de Guayaquil. Hay que salir un poco deportivo, por supuesto, bien hidratado. Si es posible, usted lleve una gorrita, unas gafas, vaya por la sombrita, porque definitivamente el sol está bastante fuerte. Así que hay que hidratarse sobre todo, ¿no? Y aquellos que tienen la oportunidad tienen que ponerse algún tipo de bloqueador, protector solar, porque en la ciudad de Guayaquil cae sin duda alguna perpendicularmente el sol. Saludos también para la parte técnica que nos acompaña como siempre, Carlita Gentle, la novia del año 2021. De este año no pasa, de este año no se salva. Así que saludamos también cordialmente a nuestros amigos que nos sintonizan también en las redes sociales. Yo soy Edison Casañas, un amigo, servidor de ustedes. Aquí estamos para conversar, para dialogar y, por supuesto, para compartir información. Bueno, casa adentro, en la parte interna, fuera de los micrófonos, fuera de las cámaras, es impresionante, ¿no? Se volvió a cumplir aquello de que ahora, como tenemos programa de análisis de opinión, entrevistas, un programa en la tarde, ¿cómo llaman? ¿Cómo llaman los relacionistas públicos? Incluso hasta los propios candidatos llaman, ¿no? Entonces, bueno, es interesante lo que le dicen porque dice usted es espectacular, su programa es bien escuchado, bien sintonizado, bla, 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 ¿no? Entonces, nuevamente, hasta uno le quieren lavar el cerebro los candidatos. Pero bueno, ese es nuestro trabajo de dar oportunidad, la cabida también a los candidatos. No importa, a veces algunos medios de comunicación, a propósito, algunos medios de comunicación, si no pautan con ellos, no los entrevistan. Miren ustedes. Entonces, nosotros acá, sí, efectivamente, damos prioridad, porque no, eso no es ningún pecado, ni podemos ocultar el sol con un dedo. Le damos oportunidad con mucho más razón a las personas, los amigos, los partidos, movimientos políticos que han confiado en nosotros y que quieren pautar su publicidad electoral con nosotros. Bienvenidos. Y aquellos que no lo han hecho todavía, bienvenidos también. Igual hay espacio para todos, igual se los trata con todo cariño, con toda cordialidad. Bueno, dicho esto, muchos el día sábado, parte del domingo también hubo, mejor dicho, algunos debates, llamados debates. Otros los llaman conversación, otros en cambio foros, donde hubo la oportunidad de preguntar, conversar y analizar también en la parte social, económica, de salud, de lo que está pasando en nuestro país y sobre todo las propuestas de los candidatos presidenciales. Se está realizando algunas propuestas, ¿no? Muy importantes. Ayer, por ejemplo, en Teleamazonas, en el programa que dirige el señor Carrión, a las 22:30 por Teleamazonas, pudimos observar y ver, obviamente, y escuchar el tema de los vicepresidenciables. Estaba supuestamente invitado 3 candidatos, ¿no? La señora Vilma Cedeño de Pachacuti, que lidera Yacu Pérez, el señor Carlos Rabascal, con el binomio Andrés Arauz, y el señor Borrero, el doctor Andrés Borrero, creo que es, ¿no? Que lidera con Guillermo Lazo. Los 3 habían aceptado, pero solo 2 fueron al programa. El señor Borrero no aceptó, a última hora se le complicó alguna situación y no asistió. Bueno, estuvo interesante. A ratos lo sentía el señor Rabascal, un poco así, un poquito, ¿no? Es mi expresión, mi observación, un poquito así como sobrado, ¿no? Un poquito como ya ganador. Supuestamente las estadísticas, las propuestas de las encuestadoras lo dan Andrés Arauz, Carlos Rabascal como liderando casi en todas. No se ponen obviamente en desacuerdo, eso sí, están todas de acuerdo en que el primer lugar se lo llevaría el señor Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Y el segundo lugar más bien estaría disputándose, ahí hay una puja entre el señor Guillermo Lazo, por ahí, por la tranquera, puede entrar, dicen también, ¿no? Ha bajado el señor Yacu Pérez, ya ha subido
el señor Isidro Romero. ¿Quién quita? Todo puede pasar en nuestro país. Faltan semanas nada más, ¿no? Faltan semanas, pero a veces la gente indecisa, que hay un promedio, se dice, se calcula, se presume, un 40% de personas indecisas todavía no saben por quién votar. Ya a algunos se les hizo agua el tema del señor Álvaro Noboa, no lo sabemos, más adelante a las 11:30 estaremos entrevistando, Dios mediante, al economista Gino Cornejo, binomio del señor Álvaro Noboa, para que nos explique cómo va esa situación, porque en verdad nos tiene en ascuas. No sabemos todavía qué mismo va a pasar con esta situación. Pero les contamos que hay 14 candidatos que debatieron el primer debate presidencial no oficial. El 17 de enero el debate oficial que organiza el Consejo Nacional Electoral, que esto es una obligación de parte de los candidatos, así lo dice, estipula el Código de la Democracia. Pero hay otras entidades, como Diario El Comercio en la capital de la República y también la Cámara de Comercio de Guayaquil, canales de televisión también que están organizando eventos de debate con los candidatos. Un poco complicado, ¿no? Porque los candidatos están en campaña y es a veces un poco difícil eh, poner en las agendas justo Guayaquil, justo Quito, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente va a ser muy complicado, pero también están los candidatos a la vicepresidencia que pueden aceptar de pronto este tipo de formatos. Decía que el primer debate presidencial no oficial, organizado por Grupo El Comercio, se desarrolló sin mayores sobresaltos. Los candidatos se centraron en exponer sus propuestas sobre 4 ejes planteados por los organizadores. Fueron 14 de 16 candidatos a la presidencia de la República los que participaron en este cónclave que se desarrolló en el Teatro Casa de la Cultura en Quito el sábado y domingo también de 8 a 10 de la noche, 2 horas. Andrés Arauz, candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, y Yacu Pérez, postulado por el movimiento Pachacutic, no asistieron. Los dos faltaron. Participaron, los que sí fueron, Lucio Gutiérrez, Gerson Almeida, Isidro Romero, Carlos Añay, Javier Herbas, Pedro Freile, César Montúfar, Giovanni Andrade, Gustavo Larrea, Guillermo Lazo, Guillermo Celi, Juan Fernando Velasco, Paul Carrasco y Jimena Peña. De los 16, 14 asistieron a este encuentro, dividido obviamente en 2 días, ¿no? Imposible, imagínense. Los temas que se trataron giraron alrededor de sus propuestas sobre economía, salud, pandemia, inseguridad ciudadana, lucha contra la corrupción. Hubo coincidencias también sobre bajar las tasas de interés al 1, 2, 3%, también generar plazas de trabajo atrayendo la inversión extranjera. En el bloque sobre pandemia y salud coincidieron en modernizar los hospitales públicos, transparentar las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y adquirir vacunas para prevenir el COVID-19. Contra la corrupción, los ofrecimientos fueron endurecer las penas para castigar a funcionarios corruptos, incluso con la cadena perpetua. Se habló de fortalecer instituciones judiciales, aumentando el presupuesto, capacitando a la policía y a las Fuerzas Armadas. Yo creo que en algunos casos el público en general, el ciudadano, sintoniza con algunas propuestas, ¿no? De lo que puede digerir fácilmente, porque hay temas muy complejos, este tema que sí lo entienden algunos de manera doméstica, digo, o lo entendemos de manera doméstica, no soy economista, porque el tema macroeconómico es muy, muy, muy complejo, hay que hacer por eso un estudio de 6 años, un posgrado y todo aquello, y sin embargo a veces los mejores economistas fracasan justamente en estos temas de administrar la parte económica. Dentro de lo que digamos, esos detalles, esas cosas que no aparecen aparentemente en la televisión, en los medios de comunicación, pero sí en las redes sociales que tienen un poquito, por ese lado, un poquito más de libertad. El caso particular de pronto puede ser una niñería, algo sin importancia, pero igual queda para el comentario, para la comidilla, ¿no? El señor Isidro Romero se había acercado caballerosamente, respetuosamente, a saludar con sus colegas candidatos
a excepción del señor Guillermo Lasso, no le aceptó el saludo. Nada más. Entonces, hizo un comentario el señor Isidro Romero, que supuestamente le había dado trabajo cuando él empezaba recién a crecer. Entonces, había sido su jefe, según él, y dijo que en la próxima vez ya verá ese muchacho malcriado. Así lo dijo, ¿no? Lo muchachó al señor Guillermo Lasso. Y también salió en las redes este tipo de, a veces, expresiones que de pronto a veces por la presión del momento, porque no, tal vez un poco de nerviosismo, ¿no? No significa que sean personas inseguras, pero es comprensible, está viéndole el país, estando al tanto de lo que pasa, de pronto a veces la mente piensa rápido y confunde algunas expresiones, ¿no? Y se equivocó el señor Guillermo Lasso, ¿no? Habló de muertos fallecidos, bueno, una situación. Pero no por eso podemos castigar o hacer leña del árbol caído. El señor Giovanni Andrade también cometió algunos errores, el propio Isidro Romero, algunas cosas que obviamente pueden hacer sonreír, incluso reírse, pero no burlarse de la persona, ¿no? Porque nadie es perfecto, nadie se expresa de manera 100% correcta, salvo que se lo haya aprendido de memoria. Pero acá era una situación imprevista de corregir algunos detalles, ¿no? Y de ahí, dentro de lo que es el condumio propiamente, que es la parte importante, las propuestas, por ejemplo, del señor Guillermo Lasso, antes era 1 millón de empleos. Ahora escucho, veo que está ofreciendo 2 millones de empleos. Fantástico, ¿no? Maravilloso. Sería 500,000 empleos por año, de los 4 que dura el periodo. Entonces, maravilloso. El señor Isidro Romero también tiene un eslogan, el presidente de los empleos o el candidato de los empleos. Entonces, es lo que están atacando esta parte sensible de la mayoría de los ecuatorianos que espera y aspira que este año 2021 vaya mejorando, sin duda alguna. El tema, parece mentira, ¿no? Pero el tema que ganó Barcelona, estamos en la campaña, hay billetito, hay dinero por ahí para más o menos invertir alguna cosita. ¿Por qué le digo, por ejemplo, en el caso de Barcelona? Porque hay empresarios, hay comerciantes que se entusiasman, ¿no? Por la victoria del equipo y obviamente que es el equipo comercialmente más fructífero que tiene el país, la mitad más uno tal vez o mucho más. Se calcula que tal vez el 70% de los ecuatorianos que les gusta el fútbol son del Barcelona Sporting Club, de la ciudad de Guayaquil. Y obviamente se entusiasman y hacen promociones, las camisetas, las gorras, qué sé yo, la propaganda también en los medios de comunicación, si va a haber un partido, si va a haber de pronto un, de estos famosos encuentros entre Barcelona y Emelec, ¿verdad? Eso es importante, los famosos clásicos del astillero. Y la gente invierte, y eso es movimiento, eso es dinero. Ahora con esto de la campaña, obviamente que están agradecidas las imprentas, los locales, que obviamente las productoras, tanto de televisión, de radio, que ponen a trabajar a sus productores, a sus locutores, a sus libretistas, relaciones públicos, en fin, ¿no? Todo aquello es sin duda alguna un movimiento que genera esta época de campaña, un movimiento económico. Bendito Dios que haya parte económica en nuestro país, ¿no? Entonces, de ese lado, también es positivo. Y por supuesto, mucha gente está desempleada y aspira de pronto que su candidato gane. Pero también aquí mucho ojo, ¿no? Porque a veces los candidatos le ofrecen, antes de llegar, le dicen, sí, yo te voy a dar trabajo, etcétera, etcétera. No se confíe, no se confíe, siempre tenga un plan B. En buena hora sí le resulta, ¿no? Pero tampoco, recuerde usted que podemos ensanchar la parte burocrática del país. Más bien, le escuchaba al economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, que más bien vamos a seguir reduciendo personal burocrático. Se va a reducir más. Entonces sería muy negativo, muy malo que el próximo presidente de la República haga cambios y abra la puerta a muchísima gente. Quien se lo merezca, obviamente hay de pronto oportunidades en algún departamento, se abre alguna situación de algún ministerio, qué sé yo, ¿no? Importante. Es inevitable, obviamente, ¿no? De alguna manera pagar ciertos favores. Eso no lo podemos ocultar, como digo.
Y también en estas campañas es muy complicado hacer un seguimiento del gasto electoral, de cuánto invierten obviamente los partidos políticos. Muy difícil, muy complicado. Y también negar que se pasa el sombrero, ¿no? Hay muchos comerciantes industriales de gran envergadura, obviamente que a veces van al ganador. Por ejemplo, digo yo, le dan $100,000 al uno, $100,000 al otro, y cuando llegan, ahí sí, es momento de tocar la puerta y decir, oye, yo te ayudé y aquí hay una situación en la parte del comercio, un container, alguna situación, ¿no? Para poder exportar de manera importante, manera más rápida, ágil, alguna situación, tengo alguna idea, etcétera, ¿no? Todo eso es normal hasta cierto punto, ¿no? Siempre que sea honesto. A veces, obviamente, uno lleva a los amigos, a los compañeros, a los más conocidos, para que puedan trabajar porque les va a cuidar, van a tener la confianza suficiente. Y así esperamos que en estas próximas eh, contiendas que existan, me refiero al debate presidencial y también tomar en cuenta los vicepresidentes, se va haciendo un equilibrio, una balanza de qué candidato, si usted es la persona indecisa, qué candidato de pronto le atrae, qué candidato usted percibe que está mintiendo y qué candidato usted también percibe la verdad. Usted le cree de pronto, lo convence. Y está bien, está muy bien de que debemos creer en alguien, ¿no? Hay muchas personas, como el caso del señor Fabricio Correa, que va a estar invitado acá en nuestro espacio. Él está liderando una campaña por el nulo. Vota nulo, dice Fabricio Correa, ¿no? Él tendrá sus argumentos, de hecho los tiene, y por eso vamos a auscultar cuál es su inquietud, qué es lo que piensa. Igual, si vota nulo la gente, un porcentaje, deberíamos repetir la campaña electoral, ¿no? Hay unos artículos muy importantes que hay que desmenuzar también sobre ese tema. Pero tal parece, hasta donde se conoce, que habría una segunda vuelta electoral. Muchos aspiran eso también, ¿no? Y que queden dos candidatos que serían obviamente los favoritos del país. No hay una tendencia arrasadora, tanto en la sierra, en la costa, etcétera, ¿no? Siempre hay un punto de equilibrio, por eso también vienen los candidatos a la vicepresidencia, también asambleístas nacionales, que de alguna manera hacen contrapeso al candidato número uno, que es el candidato a la presidencia de la República. Y ahí se conforman, ¿no? Tienen que conformarse un equipo muy bueno para poder también, reitero, no solamente que gane la parte ejecutiva, la presidencia, sino la parte legislativa, que es la Asamblea Nacional, donde se toman grandes decisiones, donde se proyectan, se escriben, se redactan leyes que pueden sin duda alguna, y así esperamos, beneficiar al país. Yo no creo a veces cuando la gente dice, no, es que esto va a ser para perjudicar al país, para parecernos a Venezuela. La verdad que yo no creo eso. Yo no creo que ningún ser humano quiera hacer daño a propósito a su propio país, que lo vio nacer, que nacieron sus hijos, sus padres, y luego, ¿a dónde quiere ir? Uno quiere que su país progrese, estar feliz, contento en su tierra, incluso para que mejore nuestra condición y ojalá que vengan nuestros hermanos migrantes, que tanto los extrañamos, que vengan a su propio país. Muchos dicen, para entregar el lomo, mis pulmones en otra parte, prefiero hacerlo en mi tierra, con mi gente, con mi comida, con mis costumbres. Algunos también se acostumbran de esas tradiciones de otras partes porque ven una calidad de vida superior a la del país, que de pronto va a tardarse muchos años en parecerse a otras partes, pero se acomodan, viven, se casan, tienen casas, estudian y se quedan a vivir por otros lares, pero ni así. Conozco a gente que ha pasado 25, 30 y hasta 40 años viviendo en el extranjero, dominando el idioma y todo aquello, viviendo felices. Sin embargo, la tierra y la sangre llama y vuelven a su país. No, dicen, yo quiero envejecer, yo quiero morir en mi tierra, quiero ver a mis amigos, recordar mi costumbre, sobre todo extrañan la comida, el alimento que nosotros nos servimos acá en nuestro país, que es muy variado, tanto en Guayaquil, en la sierra, en Manabí, etcétera, en la costa, en la playa me refiero, ¿no? Los ceviches, los encebollados, bueno, en fin, ¿no? La sopa marinera y tantos platos que definitivamente nos tomaría mucho tiempo
conversar sobre esas costumbres y tradiciones. Así que es importante, interesante, si usted tiene tiempo, tiene la paciencia suficiente para que observe, escuche, vea también estos debates presidenciales, ¿no? Y vaya viendo cuál está flojito, cuál está ahí que como que no solo pega en el palo y dice, no, le falta mucho todavía, está tierno, esto no lleva a otra consecuencia positiva. Y otros, en cambio, dice, este es el hombre, esta es la mujer que me gusta, esta persona quiero que participe, gane, tiene muy buenas ideas. Bueno, pues ahí está, justamente para eso es el debate. Una vitrina pública para ver defectos, virtudes, fortalezas de nuestros candidatos que muy pronto gobernarán nuestro país. Hemos cumplido los primeros 30 minutos de nuestro espacio análisis electoral. Vamos a la pausa. Volvemos. Se inicia nuestro espacio promocional y publicitario. En la Prefectura del Guayas sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de Internet gratuito. Entre las zonas con accesos están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La Resistencia. Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia. Autorización número 1782. CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Ranchero te pone la amarilla. Por eso te trae la Ranchero Mascarilla Antifluidos. La original KN95. Junta 9 sobres vacíos de cualquier producto ranchero y canjea totalmente gratis por una Ranchero Mascarilla amarilla en Western Union. Tenemos 2 modelos, adultos. ¡Y niños también! Y échale Ranchero, el de las patas amarillas. Historias de la vida real. Abrazar a nuestros hijos y a llorar. ¿No? Y usted sabe que los niños necesitamos comer. Esto tiene que cambiar. Vamos a ponerle fin a la vieja política. Impulsaremos nuevos empleos con salarios justos. Bajaremos las tasas de interés para reactivar la economía. Con nuestro candidato a la Asamblea Nacional, Giovanni Atarihuana. Yacu presidente, Giovanni Atarihuana a la Asamblea Nacional. Vota todo 2. Asambleístas Nacionales, CNE 2021. Desde el 4 de enero de 2021 se permite la libre circulación a los vehículos particulares en el Cantón Guayaquil. No obstante, para evitar una posible ola de contagios de COVID-19, desde la Autoridad de Tránsito Municipal recomendamos salir solo cuando sea necesario y evitar lugares donde pueda generarse aglomeración de personas. Mantendremos los controles para que las unidades de transporte público mantengan el aforo del 50% de su capacidad de pasajeros. La Alcaldía de Guayaquil y la ATM te cuidan. Legislar y fiscalizar será nuestra tarea básica en la Asamblea Nacional. Trabajaremos en leyes que beneficien a todos los ecuatorianos, tales como recuperación de empleos, reactivación de la economía, educación, salud y mucho más. Fiscalizaremos con todo el peso de la ley, precautelando los recursos de todos los ecuatorianos. Para asambleístas en la circunscripción 4, vota todo lista 12, Izquierda Democrática, Javier Romo, Viviana Delgado Barreiro, Guillermo Gómez, Mari Mendoza, Ronald Recalde, listas 12. Asambleístas Provinciales, CNE 2021. Los personajes de Guayaquil y sus nombres en las calles es una contribución cívica de Banco del Pacífico. Calle García Moreno. Es el homenaje que brinda la ciudad al presidente Gabriel García Moreno, nacido en Guayaquil en 1821. Muy joven fue a vivir a Quito, donde radicó su residencia. Opositor radical a Juan José Flores, fue senador, alcalde de Quito, rector de la Universidad Central y luego presidente de la República entre 1861 y 1865, para luego volver al poder entre 1869 y 1875. Ejerció un gobierno de mano dura y gran desarrollo de obras, especialmente viales. Fue asesinado en el balcón de la Casa de Gobierno en 1875, a los 54 años, por el sicario Faustino Rayo. Su nombre identifica la calle García Moreno en el centro-oeste de la ciudad, sentido sur-norte, siendo sus principales puntos referenciales el ex consulado de Estados Unidos y el Hotel Oro Verde. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. No pasará nada. Es solo un momento. Es solo un apretón de manos. Es solo un juego. Es solo un abrazo. Solo un descuido. Y todo se detendrá nuevamente. La reactivación se logra luchando contra el virus en todo momento. Entonces, ¿seguro que no pasa nada? Con solidaridad y disciplina, al Ecuador lo sacamos todos. Sembramos futuro. Autorización número 0152, CNE, Elecciones Generales 2021. Terminó nuestro espacio promocional y publicitario. Radio Huancavilca 830 AM está presentando Análisis Electoral con Edison Casañas. Continuamos 11 de la mañana con 35 minutos. Saludamos ya al economista Gino Cornejo, precandidato vicepresidencial con el binomio Álvaro Noboa Pontón de Justicia Social. Mire cómo lo presento. ¿Cómo le va, economista? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo nos escucha? Muy buenos días, mi estimado Edison. Buenos días a todos los ecuatorianos que nos están sintonizando en este importante medio de comunicación. Un placer. Luego de 2 meses de batalla judicial entre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el pronunciamiento de la comunidad internacional como la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, se destituyeron 4 vocales del Consejo Nacional Electoral y la ONU le solicitó al Estado que garantice la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral el 30 de octubre del 2020 con respecto al tema de la inscripción del abogado Álvaro Noboa Pontón y el economista Gino Cornejo. ¿Cómo va ese tema hasta este momento, hasta esta hora? Economista, bienvenido. Muchas gracias. El pueblo ecuatoriano ha sido fiel testigo de que el Partido Social Cristiano y el Partido Creo cooptaron, o sea, secuestraron el Consejo Nacional Electoral con sus delegados, con sus representantes, que le han hecho tanto daño al país. Este caos electoral nacional y una burla internacional y nacional en el alargamiento, dilatación y postergación de los procesos administrativos de calificación de Álvaro Noboa y Gino Cornejo. Pero bueno, al final, como usted lo expresó, son 8 o 9 semanas de resistencia pacífica y cívica, de acciones nacionales e internacionales, que al final la justicia tarda, pero llega. Y los corruptos tradicionales de los partidos políticos que han gobernado y cogobernado, que piensan que pueden hacer y deshacer en la República del Ecuador, donde hay seguridad jurídica y donde ellos piensan que son los dueños de la palabra y que son la ley, se han equivocado. Porque aquí vamos a hacer prevalecer las garantías constitucionales de participación, no solamente de Álvaro Noboa y Gino Cornejo, sino las garantías constitucionales de 17 millones de ecuatorianos que quieren elegir a su candidato de su preferencia, porque es el mandante. La ONU, el Comité de Derechos Humanos, emitió una medida cautelar al Estado ecuatoriano, justamente para efectos y le solicita que hagan cumplir la sentencia de última instancia de obligatorio cumplimiento del 30 de octubre del presente año del Tribunal Contencioso Electoral al Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el Ecuador es un Estado parte y dentro de la Constitución se establece que todo lo que son pactos, convenciones, tratados internacionales y protocolos que el Ecuador justamente está escrito se deben de cumplir de carácter obligatorio. Y la ONU representa, la Organización de Naciones Unidas representa a todos los países de los cuales justamente el Ecuador es un Estado parte y por lo tanto tiene que cumplir de términos obligatorios esa medida cautelar que justamente se ha dictaminado para el Estado ecuatoriano en términos que se respete la participación y Álvaro Noboa y Gino Cornejo en la papeleta del 7 de febrero de 2021. Pero también el Estado ecuatoriano es soberano, ¿no?
Entonces, de pronto, esta situación de no haber cumplido el requisito del calendario electoral, no haberse presentado a tiempo, toda esta situación, pero también yo creo que la gente sí cree que hubo una responsabilidad, una culpa, un manoseo, cuando el Tribunal Contencioso Electoral extendió demasiado tiempo y no tomó una decisión con anterioridad. En ese caso, o sea, no hizo justicia de una vez por todas, porque esto se está alargando como una novela. Sí, hoy día he tenido varias entrevistas, tengo hoy día como 13, 14 entrevistas, y en la mañana me decía que esto parecía un tráiler de Hollywood, una novela, como usted lo dice, pero bueno, como usted sabe que siempre estas telenovelas, estas películas de Hollywood terminan siempre los malos en la cárcel o vencidos. Y estamos viendo cómo los buenos, los 17 millones de ecuatorianos, van a terminar venciendo a los malos. Esto es una lucha entre David y Goliat, donde David en este momento lo tumbó a Goliat y lo tenemos en el piso, pero falta todavía eliminar a Goliat con la espada, efectivamente, para terminar este caos electoral. Por lo tanto, en este momento, el Goliat, los partidos tradicionales que han gobernado y cogobernado los últimos 30 años están en el piso, porque David les ha lanzado una piedrita, que es la ley, las normas imperativos visuales, la justicia, la verdad, la dignidad, los principios éticos y morales, la comunidad internacional, la Constitución de la República del Ecuador, y venció al Goliat, y tenemos al Goliat tirado en el piso. Recuerde usted que esto se trata de cumplir las normas imperativas visuales, y los consejeros del Consejo Nacional Electoral han alargado, han dilatado por más de 68 días la perfección de la calificación del abogado Álvaro Noboa Pontón. Aquí solamente hay responsables absolutos, que son los 4 consejeros corruptos del Consejo Nacional Electoral: Diana Tamay, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verde Soto, con sus padrinos políticos Jaime Nebot y Guillermo Lazo, que justamente manejan como títeres, los titiriteros, a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, y piensan que la ley no existe, que pueden saltarse a las normas imperativas y usuales, y que ellos son la ley, y están equivocados. Porque aquí, con Álvaro Noboa y Gino Cornejo, todos respetamos las normas imperativas y usuales y las garantías constitucionales de participación en un Estado de Derecho. Ese Goliat entonces tiene o tendría nombre y apellido: Guillermo Lazo, Jaime Nebot y otros más. Ahora, la verdad que hay que tener mucha suerte, porque David tuvo un tino excelente y le pegó en la frente, y por eso cayó Goliat. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, se supone que ya están imprimiéndose las papeletas en el Instituto Geográfico Militar. Bueno, esto es papel y alguna vez se lo puede cambiar, quitar, etcétera, reimprimir. Pero ¿no temen ustedes que suceda algo definitivamente y que esto ya no vaya a marcha atrás, que se quede la papeleta con 16 candidatos y no entre el señor Álvaro Noboa y usted como candidatos a la presidencia? Mire, el Goliat es la corrupción, la impunidad, los partidos tradicionales y efectivamente los padrinos que han manejado como títeres a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y esos están caídos. Lógicamente, y el David es la verdad, la justicia, la participación, la transparencia y los 17 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, en este momento va ganando David, y terminará de ganar David definitivamente cuando coja la espada de Goliat y termine de degollar a la corrupción, lo cual justamente queremos terminar a rajatabla efectivamente en el Estado ecuatoriano. Pero volviendo a su pregunta, recuerde usted que Enrique Pita es consejero de este grupito del Goliat, es consejero del partido Creo. Entonces, lógicamente, piensa que se tienen que saltar las normas imperativas visuales, no hay ley, no hay certificados donde justamente se estipule que hay procesos pendientes de las organizaciones públicas, mandan a pedir lógicamente la impresión de papeletas en contubernio con los consejeros, los 4 consejeros corruptos del Consejo Nacional Electoral. Pero lo que están haciendo es cometer un nuevo delito electoral, un nuevo delito en términos lógicamente de una
ilegalidad y una inconstitucionalidad, porque se llama peculado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos 4 consejeros corruptos van a tener que resarcir los daños irreparables en términos económicos al Estado ecuatoriano, porque son los impuestos de los ecuatorianos que se están gastando de manera ilegal y de manera burda. Por lo tanto, toda esta inversión que se está haciendo actualmente ilegalmente tendrá que ser pagada por los 4 consejeros corruptos y mucha pena tendrán que estar hasta los familiares. ¿Cuántas generaciones tendrán que pagar los millones de dólares justamente gastados en estas inversiones mal habidas, en estas inversiones incompletas e inconstitucionales? Recuerde usted que los consejeros corruptos están destituidos por un juez del Tribunal Contencioso Electoral por cometer graves delitos electorales y delitos penales. El día de ayer, el juez del Tribunal Contencioso Electoral les negó la ampliación y aclaración porque ya no comen cuento, ya la Ecuador no come cuento, comen comida. Por lo tanto, ya no se dejan mentir, engañar de las dilaciones, atrasos, lógicamente, hacer que siga lógicamente atrasando esos procedimientos administrativos competentes para ellos alegar que ya no hay tiempo de calificación y dejarlo de Barnoa sin capacidad de hacer campaña, sin que esté en la papeleta, ya nadie les come cuento. Estos consejeros corruptos ya falta poco para que sean destituidos en firme como tal, están dentro del plazo de los 3 días después de la negación de la aclaración y ampliación para que puedan apelar. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tiene que pronunciarse, pero las pruebas son tan fácticas, tan reales y verdaderas, porque no se puede ocultar el sol con un dedo, porque han cometido desacatos reiterativos y el juez de última instancia en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces hay que respetar las normas y las jerarquías, porque si no, viviríamos en un Estado de derecho, en un estado de anarquía, y vivimos en un estado de derecho. Por lo tanto, estos señores que pensaron que no tenían ley, ni obligaciones de cumplir sus funciones, piensan que sus padrinos, Jaime Nebot y Guillermo Lazo, lo van a proteger, pero están equivocados, porque aquí se respeta la ley y es para todos. Y estos 4 jovencitos, efectivamente, que han hecho y deshecho en el Consejo Nacional Electoral, no solamente van a ser destituidos, no solamente van a tener que pagar 70 salarios básicos unificados, no solamente van a quedar sin los derechos políticos por 4 años, sino que tienen una causa también en la Fiscalía General del Estado, una investigación abierta donde van a estar privados de la libertad, van a ir a la cárcel. Y no solamente eso, tendrán que pagar los millones de dólares que están haciendo justamente imprimir de manera ilegal del Instituto Geográfico Militar, porque una vez que se posicionen los nuevos consejeros en el Consejo Nacional Electoral en orden de prelación, los nuevos consejeros van a hacer 2 cosas fundamentales. Primero, mandar a parar de imprimir esas papeletas ilegales, lógicamente que serán, y se tendrán que hacer auditorías para cuantificar el valor que han incurrido de manera ilegal de estos 4 consejeros de impresión de esas papeletas, porque se les va a hacer imputar a ellos en causa justamente donde ellos tendrán que tener la responsabilidad de resarcir al pueblo ecuatoriano estos valores que están justamente pagando de manera ilegal. Y segundo, emitirán una resolución de conformidad a la sentencia del 30 de octubre, obligatorio de cumplimiento, lo cual al alargar más de 68 días este Consejo Nacional Electoral. Y el nuevo Consejo emitirá los plazos y las formas para que el Partido de Justicia Social pueda inscribir y calificar sus candidatos. Y una vez que estén sus candidatos en firme, lógicamente, y tengamos la papeleta completa, ahí sí se va a enviar al IGM la papeleta completa con todos los candidatos y se mandará a imprimir como debe de ser. Entonces, ese procedimiento va a pasar. Lógicamente, hay ciertos medios nacionales que de pronto están enconchavados con la partidocracia ecuatoriana, de pronto mejor tienen intereses, pero en todo caso, el pueblo ecuatoriano, el David, como lo había hecho referencia de manera análoga, va a triunfar en el Ecuador, porque la verdad, la justicia y la transparencia no se la puede soslayar por la corrupción, la mentira y el contubernio. Hay que ser justos. Y nosotros lo que pedimos es justicia, porque el pueblo ecuatoriano es quien decide quién va a gobernar el Ecuador. Nosotros no pedimos nada más, porque el pueblo ecuatoriano se va a pronunciar en las urnas. Y el pueblo ecuatoriano es el que dictamina cuál va a ser el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, no los 4 consejeros corruptos con los dos padrinos que manejan los 4 consejeros como títeres. Interesante. Ahora,
Tengo una inquietud antes de dar paso a un oyente que está en la línea telefónica. Suponiendo de que así pase con el tema de la reimpresión, digamos, y la participación del binomio Álvaro Noboa, Gino Cornejo, también cómo quedó o cómo está el tema de los candidatos a Asamblea Nacional y Parlamento Andino, Gino Cornejo. Bueno, eso lo vamos a saber ya cuando se posicionen los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral. Porque esto ya debió haber estado resuelto hace 68 días. Imagínense usted cómo nos han hecho perder 68 días, más de 2 meses, a los 17 millones de ecuatorianos que deseamos elecciones legítimas, elecciones representativas, elecciones donde se respete justamente la voluntad popular. En este momento existe un caos electoral, una incertidumbre tremenda, una falta de institucionalidad, falta de seguridad jurídica, falta de certeza por todo lo que estamos pasando y viviendo. Gracias a Dios, a los jueces probos, a la justicia, y que todavía hay lógicamente funcionarios dignos que se pronuncian de manera autónoma e independiente, que no son parte de los partidos políticos tradicionales, porque se está haciendo prevalecer lógicamente la Constitución, el Código de la Democracia y las leyes, es porque efectivamente podemos avanzar. Porque si no, imagínense usted, un Consejo Nacional Electoral espurio, con vicios de corrupción, con dolo, con acciones que lamentablemente dejan mucho que desear, y ni siquiera iban a trabajar. O sea, imagínense qué sinvergüencería sin nombre. Funcionarios que recibían o reciben sueldos de los ecuatorianos y ni siquiera van a trabajar, porque ni siquiera daban quórum a la presidenta Diana Tamayo. O sea, son hasta vagos. No, señor, pues, si están pagando los sueldos de los ecuatorianos, pues, si la administración pública es un honor, un privilegio, una honra poder servir al pueblo ecuatoriano, no que se sirvan de ellos, pues. Si vagos que se vayan a su casa, aquí se viene a trabajar, de tal manera que los funcionarios públicos tienen que resarcir justamente sus haberes trabajando, sirviendo al pueblo ecuatoriano. Y cuando uno es funcionario público, y yo lo manifiesto porque yo he sido funcionario público, he sido funcionario privado, actualmente soy decano, estoy en la parte privada, soy decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Cotec, soy profesor de posgrado y de grado. He preparado toda mi vida, nacional e internacionalmente, en Chile, España, Estados Unidos, México, Argentina, etcétera. Yo puedo decir con principios éticos morales, uno se prepara justamente para buscar mejores oportunidades en la vida. Uno tiene que resarcir sus haberes, pues tiene que trabajar, pues no ganarse la plata de manera vil y burda, de manera vaga, sin trabajar justamente los cuales han sido contratados. No, señor, esa clase de políticos, esa clase de funcionarios, no solamente tienen que estar en su casa, tienen que ir a la cárcel, porque por eso estamos como estamos. Estamos justamente en un caos electoral donde más de 68 días se han alargado los procesos administrativos y tenemos que nosotros, la ciudadanía, hacer acciones internacionales, acciones nacionales, hacer acciones de hecho en resistencia cívica y pacífica por más de 8 semanas afuera, con lluvia, con sol, con frío, agripados, corriendo el riesgo de nuestra salud, peleando por 17 millones de ecuatorianos, con valentía, por el honor de sacar adelante y pelear por nuestros hijos y nuestros nietos. Eso no tiene nombre, eso es en honor a los 17 millones de ecuatorianos que estamos cansados de los políticos tradicionales de siempre y queremos un cambio, ya. Muy interesante también esa respuesta, Gino Cornejo. La participación de nuestro oyente, si es que todavía está en la línea, le decimos muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, diga, adelante. Buenos días, señor Castaña. Licenciado Castaña. Buenos días, economista Cornejo. Le habla que siempre le escucha a todos ustedes este programa que me encanta. Y señor Torres le habla. Vea, yo quisiera hacer algo que me gustó de que habló el señor Castaña, del debate del día de ayer y antes de ayer. Yo digo que una cosa no me gustó, fue un mal ejemplo para mis hijos que estaban viendo aquí, todos malcriados que se pusieron a pelear ahí. No me gustó, para que el televisor lo olvide. Y ayer veo un último debate, un moderador, que no sabía ni lo que preguntaba. Primero dice, vamos a hablar de la salud, cuando después se metió a lo que es la educación. O sea, no se inclinaba cada vez que le interesaba. O sea, no debe ser así un debate, debe ser serio y con personas probas.
no tienen profesor, ahí están los colegios de ingenieros, colegios de abogados, colegios de médicos, que pueden los mejores representantes de ellos, los mejores estudiantes para que puedan hacerse. Amigo Torres, ¿cuál es la inquietud Segundo, para el economista sí, Gino ahí va Cornejo? la pregunta, ahí va el economista. Si usted sabe, economista, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Estoy de acuerdo en un 80%. Sí, le han dado paso a gente corrupta para que esté en la papeleta. Incluso tuvo uno que está demandado y ahora le han demorado y le han puesto para asambleísta. Y alguno más. Si usted sabe quién manda a ese economista aquí en este país, quiénes son los que están mandando, yo para qué voy a perder tiempo con los güeyes. Ay, discúlpenme estas como una especie de sátira que van a dar. Vayan a hablar con ellos, que ellos son los que están mandando. Si ellos no dan el visto bueno, nadie se mueve. Esa es mi primera pregunta, ¿por qué no lo hacen? Vayan y dicen que dame chance para participar, para ver si ganamos. Vamos, para que de pronto se le... Le digo, Jaime León y Guillermo Lazo son los que mandan aquí en el país. Usted lo sabe. Y segundo, el presidente mismo dijo otra vez, señor Lazo, usted va a ser presidente. ¿Qué pasaría si justo cuando termina la votación, se apaga la luz y lo nombran a Guillermo Lazo presidente? Tal como pasó a la vez en la época de Ganá, en la época de Ganada. Igualito se va y lo hacen ganar a Guillermo Lazo. ¿Qué pasaría que harían ustedes? Esas son mis dos preguntas. Tiene para ustedes, por favor, quiero que me la contesten y directamente al pueblo ecuatoriano para que sepa la verdad. Y tuve que estar tan directo. Gracias. Está bien, gracias. Gino Cornejo. Muchas gracias al ciudadano que ha tenido la valentía de pronunciarse y poderme hacer su inquietud, lógicamente, en vivo. Bueno, yo voy a contestar todas las preguntas de todos los ciudadanos que efectivamente se pronuncien en vivo en cualquier medio de comunicación. Primero, porque soy transparente, expreso la verdad y un futuro gobernante a la vicepresidencia tiene que escuchar a su mandante. Eso es un principio fáctico fundamental. El término de la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, etcétera. Por lo tanto, yo le puedo manifestar al señor que nos ha llamado y nos ha dicho, esa es la política tradicional que se ha venido generando en los últimos 35, 40 años, donde se han creado caciques, donde han cooptado las administraciones públicas y han manejado los hilos de poder. La Contraloría, la Procuraduría, las Cortes, los organismos de control, los organismos electorales, y así han manejado y muñequeado a los gobernantes de turno. Han tratado de cooptar y captar la Asamblea para desde la Asamblea, lógicamente, manejar al Ejecutivo y hacer lo que justamente se oriente a la agenda de los grupos de poder. Álvaro Noboa no negocia con terroristas ni tampoco negocia con corruptos. Por eso es que a Álvaro Noboa le han robado 2 veces las elecciones, en el 98 y después en otro año. Justamente los mismos corruptos de siempre. Pero la diferencia está, mi estimado señor que llamó brevemente, en que ya los ecuatorianos están cansados de los mismos políticos tradicionales de siempre, que han hecho uso, goce y posesión del erario nacional. En tanto y cuando de que la manera como han manejado las elecciones siempre ha sido justamente buscando hacer fraude electoral. Ellos actualmente tienen cooptado o secuestrado el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo encargado administrativamente y operativamente de las elecciones. Pero le recuerdo a usted que ese Consejo Nacional Electoral es como el Goliat que representa la corrupción, las mafias políticas, los políticos tradicionales, los mercaderes de la política, lógicamente los políticos que tienen interés y manejan, lógicamente como títeres a estos consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y el David es la justicia, la verdad, los 17 millones de ecuatorianos, la participación, Dios, etcétera. David ya venció a Goliat, lo tiene en el piso, lo tiene tirado en el piso. David va a coger la espada de Goliat y lo único que falta ya es cortarle la cabeza a la corrupción. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya esté exterminado el Goliat, la corrupción, los partidos tradicionales, los políticos que quieren hacer uso, goce y posesión del erario nacional, estén degollados, efectivamente va a venir un nuevo Consejo Nacional Electoral.
con nuevos miembros que la van a conformar. O sea, en este caso, nuevos consejeros en orden de relación les toque posicionarse. Estos nuevos consejeros efectivamente tienen que ganar la legitimidad, la representatividad y tienen que proseguir, lógicamente, con los procedimientos correspondientes de la sentencia del 30 de octubre, mandar a escribir candidatos, mandar a imprimir papeletas, etcétera. Y es la autoridad que va efectivamente a manejar las elecciones. Por lo tanto, ya no estarán los consejeros corruptos que representaban al Goliat, que están en el piso. ¿Por qué? Porque David le lanzó una piedrita, pero una piedrita tan potente, donde la comunidad internacional, el Tribunal Contencioso Electoral, los 17 millones de ecuatorianos y Dios en el medio, lógicamente, como actor de la justicia, la verdad, la transparencia, venció a este Goliat. Y por lo tanto, vamos a tener elecciones transparentes y justas, que ya no va a ser tradicionalmente como han pasado las últimas elecciones, donde han tenido vicios de corrupción. Y por sobre todo, hay una nueva generación comprometida, firme, valiente, que no se rinde jamás. Porque Gino Cornejo no se rinde jamás. Gino Cornejo tiene una capacidad de pelea, como la misma capacidad de pelea que tiene Álvaro Noboa, que es constante y perseverante, porque lanzarse seis veces, a pesar que le han robado dos, eso es digno de admiración, digno de emulación, digno de una persona que va a transformar el Ecuador porque ama su patria. Y por lo tanto, esa sinergia entre Álvaro Noboa, que representa el empresario, que representa la inversión extranjera directa, la producción, el empleo, el trabajo, y Gino Cornejo, joven, fuerte, valiente, la academia, la nueva generación, nuevas ideas, esa sinergia propositiva va a hacer que el Ecuador tenga oportunidades y libertad y pueda derrotar a los Goliat que han gobernado más de 30 años nuestra patria. Los corruptos a la cárcel. Y la gente honesta, trabajadora, efectivamente quiere lo mejor para el país, al gobierno y a las actividades privadas para sacar adelante a nuestros hijos y nuestros nietos. Gino Cornejo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista a través de Análisis Electoral acá en Huancavilca. Éxito, suerte y seguiremos pendientes de esta situación del binomio Álvaro Noboa-Gino Cornejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los ecuatorianos que nos sintonizaron en esta importante entrevista y medio de comunicación para ustedes. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nosotros continuamos con la actualidad informativa. Ya vienen las noticias. Radio Huancavilca presentó Análisis Electoral con Edison Casaña. Mañana a la misma hora, otro análisis electoral. Están invitados. Gracias por su atención. Desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, transmite HCRM2, Radio Huancavilca, 8:30 AM, 24/7 con nuestros oyentes. 10 años contigo dándotelo todo. Noticias, opinión, deportes, cultura y música. Somos la H grande de la información. Se inicia nuestro espacio promocional y publicitario. La transportación pública retoma sus horarios habituales de operación. Buses urbanos de 5 a 23 horas. Metrovía de 5:30 a 20 horas 30. Aerovía de 5 a 23 horas. El uso de mascarilla es obligatorio en sitios públicos.